¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo encuentro, un nuevo programa, ya el tercero. Muy contentos de poder llevar adelante este programa, saludarlos, darles la bienvenida. Te invitamos a que te quedes hasta las 10, hacemos saludablemente. Yo soy Sheila Escobar, soy Ille, quien te acompaña en este recorrido. Muy contenta saludando a toda la gente que por ahí nos escucha por primera vez, que nos conoció a través de las plataformas, a través de YouTube, a través de Spotify, mediante redes sociales. Estamos en todos lados, de a poquito haciendo crecer esto que comenzamos hace 3 semanas y que la verdad, bueno, vemos cómo en este tiempo se fue moviendo, fuimos conectando con gente y haciéndonos conocer, que creo que es lo más importante. Solemos pensar que la salud es un estado de quietud, una meta a la que se llega y se permanece. Pero en este espacio nos proponemos entenderla de otra manera. Entender a la salud como un verbo, como algo que se habita y como algo que se construye en el detalle de lo cotidiano, como una acción, como un movimiento. Cuando hablamos de salud no estamos citando un manual de diagnósticos, estamos hablando de nuestra biografía. Hablamos de la relación que entablamos con nuestros platos que elegimos, de si somos capaces de escuchar el murmullo de nuestra propia saciedad o si simplemente respondemos al ruido de un mundo que nos quiere siempre hambrientos. Hablamos también del derecho al refugio en un tiempo que nos exige una productividad inagotable. Salud también es saber cuándo retirarse hacia el silencio, hacia la palabra que sana o hacia la expresión que nos permite básicamente transformar lo que duele en algo bello. Porque el arte no es un adorno, es una herramienta de supervivencia emocional. Saludablemente creemos que la salud es un engranaje integral y por eso hoy nuestra conversación se ensancha y nos conectamos a través del aire, mediante la virtualidad de las plataformas o expandiéndonos en redes sociales. En este programa creemos que no hay bienestar posible si no hay una comunidad que sostenga, si no hay información que circule con responsabilidad y si no hay una memoria que nos devuelva la identidad. Hoy, más que nunca, reivindicamos que la salud es un acto de soberanía, es el derecho a ser incluidos, a ser escuchados y a no transitar los procesos de la vida en soledad, porque un síntoma a veces no es más que un llamado a reconstruir un vínculo, a fortalecer una red o a recuperar una historia que nos pertenece. Esta es nuestra misión. Sacar la salud del consultorio, poder llevarla a la calle y a la vida misma, para que la información se multiplique y para que el acompañamiento sea la norma y no la excepción. Porque ponerle palabras a lo que somos, a lo que recordamos y a lo que defendemos es, en definitiva, la forma más valiente de cuidarnos. Esto es Saludablemente, salud integral, posible y accesible. Esto es Saludablemente, un espacio basado en el respeto, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad. Porque la salud es un derecho y el bienestar una construcción cotidiana. Saludablemente. Salud integral, posible y accesible. Te invitamos a que te quedes. Saludamos a la gente que está en Rosario, a la gente de San Lorenzo, a toda Cañada de Gómez, a Firmata, Melincue, a la gente que nos acompaña de Casilda, Venado Tuerto, Rufino, en San Javier. Estamos en San Justo, en Rafaela, en San Cristóbal, en Vera, Tostado, Reconquista, Avellaneda. Estamos también a través de www.cadenao.com.ar y te recordamos que podés descargarte la aplicación para escucharnos en tu teléfono celular. Se llama Cadenao. Santa Fe la encontrás así, la podés descargar y nos escuchás y nos acompañás hasta las 10 de la mañana, por supuesto. También te contamos que estamos en los canales del programa en Saludablemente en YouTube, nos encuentran así, saludablemente-SF, también en Spotify y nos pueden encontrar en nuestras 2 redes sociales, en Instagram y también en Facebook. Vamos replicando los programas en vivo, vamos fragmentando también los programas y por supuesto que vamos haciendo un juego para que se pueda viralizar todo lo que hacemos a través de las
redes sociales. Saludablemente nos damos el permiso de mirar más allá de los diagnósticos para hablar de personas, de derechos y de comunidad. Estamos en comunicación con Iris Marcela Mores, que es integrante de la asociación Yo Te Incluyo de Santa Fe, y con ella vamos a reflexionar sobre lo que significa realmente la inclusión en nuestra ciudad, especialmente hoy en el Día Mundial del Síndrome Down, y por qué la salud también es una lucha colectiva, ¿no? Frente a la emergencia que está viviendo hoy el sector. Hola Iris, ¿cómo le va? Bienvenida aquí a Saludablemente, un placer charlar con usted. Hola, buenos días, ¿cómo estás? El placer es mío. Gracias por sumarte un día como hoy, en una fecha también muy importante. Bueno, la primera pregunta, ¿qué significa para la asociación Yo Te Incluyo este 21 de marzo? Medio contradictorio, porque bueno, uno viene de remar en una época difícil, donde recién las normativas empezaban a cambiar en Argentina. Nosotros empezamos ya por el 2012, cuando encontramos una barrera importantísima para el propio Bautista y para nuestra familia, para nuestra comunidad. Recién estábamos repensando en dónde poníamos a estas personas. El 21 de marzo es un momento para recordar la lucha de las personas con discapacidad. Mucho se habla del 21 del 3 porque, bueno, es donde se triplica el cromosoma en el par 21, yo creo que todo el mundo sabe, pero bueno, nosotros todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas divididos en 23 pares. En el caso de la persona con síndrome de Down, en el par 21 ocurre un error genético y bueno, se triplica y eso hace que tenga características no comunes, digamos, todo lo que es la fisonomía, todo lo que conlleva y más allá de lo que se va descubriendo que conlleva en la salud física, mental, de toda índole de la persona con discapacidad, con Iris, este síndrome. Para quienes no los conocen o los conocen poco, ¿quiénes participan hoy activamente en la asociación Yo Te Incluyo y cuál es el trabajo que hacen de forma cotidiana? ¿Cuántas personas la integran? ¿Cómo nació todo esto? Es cíclico esto, muchos van y otros vienen. Nosotros somos una organización que promueve los derechos de las personas con discapacidad. Somos divulgadores, mucho se hace en silencio con la información que tenemos y hemos recabado durante todos estos años, que es ahí donde faltan voces. Se habla de información de la cual no tenemos. Bauti nació en 2009 y salí de la sala de parto sabiendo la sospecha del síndrome de Down. Me dieron mi hijo sin siquiera hacerle algún tipo de estudio mínimo, no invasivo, por lo menos, ponerle un saturómetro para ver cómo estaba la sangre o algo, sabiendo y teniendo la sospecha del síndrome de Down. A las 2 o 3 días lo internábamos con ictericia y al otro día sabíamos que teníamos que operarlo del corazón, porque había nacido de una cardiopatía congénita y nació en una clínica privada. Nosotros somos de Laguna Payo. Ajá. Esa falta de información, esa falta de tacto por ahí, de nombrar ciertas discapacidades, yo no sé si para herir o porque no encuentran las palabras, pero hacen daño. ¿Por qué? Porque si no, urgente hubiesen hecho con este niño todo lo que debía hacer, no debería haber nacido por parto, porque fue peor nacer por parto, el esfuerzo. Eso lo fui sabiendo después, no antes. Claro. O mediante, eso lo fui sabiendo en el Hospital Garrahan, por ejemplo, que estuvimos allá, todos los estudios que le hicieron, otras cosas genéticas, probabilidades, porque cambia la información. Y bueno, entre esa falta de información están las barreras de todo tipo que traemos, porque si no hay información, no hay nada, ni siquiera sobre el diagnóstico clínico de la persona con síndrome de Down, que pueda traer aparejada varias enfermedades asociadas con el corazón, la diabetes. En sí el síndrome de Down no es una enfermedad, no es, pero sí trae aparejado enfermedades que se deberían detectar en un montón de estudios que ahora se están haciendo, pero la información es acotada, ¿me entendés? Claro. Todos se espantan al dar la novedad del síndrome de Down, por eso no hay redes de contención. La persona se encuentra, la mamá sobre todo, la que está pariendo el chico o la chica, se encuentra con la novedad y el pavor y el susto del alrededor y sin información. Y después, bueno, estamos las organizaciones que nos vamos enterando y vamos ofreciendo nuestra ayuda y es infinito lo que hacemos.
infinito, porque, por ejemplo, hoy están los chicos, hemos luchado para que puedan cobrar todos sus pensiones en la mayoría de edad, pero bueno, La no se pensión adecuó por la normativa. por discapacidad, decís vos, la pensión por discapacidad. Claro. Hemos luchado para que tengan autonomía las personas con discapacidad, pero bueno, no se armonizan las normativas. Claro. Entonces está pasando acá en la ciudad, no sé, pasó en un periodo también en Santa Fe, que les hacen que se les retienen los bancos las pensiones porque se supone que son inválidos, y ese reconocimiento de jurídico lo tienen en todo, como en el Código Civil y Comercial, pero bueno, falta el cambio de normativa, entonces les retienen las pensiones hasta que no hacen un juicio de capacidad jurídica, un juez determina que esa persona es apta para cobrar, mientras tanto no la pueden cobrar. Claro, me imagino que ese proceso debe llevar mucho tiempo también. Y si lo podés hacer gratis, te tarda, imagínate, ante los juzgados de familia, Uh-huh. y te puede tardar un año. Y si tenés que pagar un abogado, y el colectivo de personas con discapacidad no es que tiene muchos fondos, porque de por sí ya los tratamientos y todo eso son caros, tienen una vida con agregados, y esos agregados son económicos. Claro. Porque hay que tenerlo, porque hasta que vos le reclamaste a la obra social te pasaron 3, 4, 5 meses, y mientras tanto Hay que seguir viviendo. Claro, y pagando terapia y pagando medicamentos y el desgaste del reclamo. Por eso es un conjunto de situaciones que nacen cuando nace ese niño. Con el anterior no tuve esa situación, hacia un hospital público, nos volvimos divinos. El problema empezó cuando Bauti nació. Al otro día, ya cuando estaba difícil su salud y sin entender un montón de cosas. ¿Los dos tienen esta condición genética? No, por eso hacía la salvedad. Una bien. cosa fue cuando nació Juan Cruz, que es el mayor, en un hospital público, y otra cosa fue cuando nació Bautista en una clínica privada o en un hospital público. Todas sabemos que la realidad es esa, la falta de información. Claro. Y de tacto para la información, primero para dar la novedad, y segundo la información, que es crucial para los primeros momentos de la vida de los chicos, porque si alguien no lo detecta tenemos que ir nosotras con urgencia la primera semana, un pediatra que lo revise de pie a cabeza, porque traen problemas de salud, como el cardiológico, que es el más común. Uh-huh. 45-50% de los chicos que nacen con síndrome de Down tienen en estadística pueden tener algún problema cardíaco y operable. También me parece interesante, Iris, y no menor esto que vos dijiste, no es una enfermedad, es una condición genética. Eso hay que dejarlo en claro, porque también es lo que por ahí se escucha y lo que circula. Y también me parece interesante escuchar tu opinión en torno a, por ahí, para referirse a una persona con discapacidad, hemos escuchado, no, porque son ángeles, porque son seres especiales, tienen capacidades diferentes. Digo, desde la asociación, ¿ustedes defienden el término persona con discapacidad? Digo, ¿cuánto importa también el lenguaje y cómo los mencionamos y se sienten representados a través del lenguaje? Claro, y con esto que te digo de la falta de información, la falta de tacto en un montón de cosas, nosotros decidimos ser promotores de esta construcción colectiva, que es convivir en diversidad y todo lo que nosotros queremos decir. Nosotros tenemos la concepción y defendemos a rajatabla, porque no lo decidimos nosotros decir. En el año 2006, en todo el mundo, personas con discapacidad que ya venían de movimientos de vida independiente, ya venimos desde mucho antes de la dictadura, no empezamos ahora, no somos nuevos en la vida, sino que ha costado mucho más, y tenemos gente desaparecida con discapacidad, salvando los términos de la época, los rengos y lisiados peronistas, teníamos movimientos de izquierda y movimiento social de personas con discapacidad que empezó en Chicago mucho antes de la dictadura de acá de Argentina, que era del movimiento de vida independiente. Ya después, pasando y transcurriendo la historia del año 2006, médicos de todas las ciencias, de todo el mundo, personas de la política, de todas las ciencias de vida y por haber, convocados en Naciones Unidas con las personas con discapacidad, que hasta el momento eran minusválidos, sí. Todo menos en la posición paternalista y de salud. Nosotros decimos el modelo médico, porque ahí está el modelo de prescindencia, por eso es largo, porque tenemos una historia
que el modelo de presidencia era antes cuando se los arrojaba del monte Taigueto porque disculpaban a la persona con cierta discapacidad, con cualquier diferencia que tenga, y los tiraban del monte Taigueto porque le echaban la culpa de las cosechas y que al país le iba mal, bueno, toda esa percepción que se tenía de la maldición bíblica en aquellos tiempos. Después pasamos al modelo médico rehabilitador, donde ya sacamos y pensémonos en la guerra, la Primera Guerra Mundial, a quienes se ponían primero en cámaras de gas, a quienes sometían a lobotomía y todo para arreglarlo porque eran desarreglos humanos que había que perfeccionar, y si no, bueno, sálvese. Y más luego los manicomios, los estudios terribles. Hay un proceso que es terrible, tiene que entenderse y alguien lo tiene que hablar. Bueno, nuestra organización cuenta esta historia. Lo traemos a este tiempo, el modelo social de la discapacidad, cuando se reúnen todas estas personas en el mundo, año 2006. Las personas con discapacidad le dicen a estos estudiosos, filósofos, médicos y todo, que el problema no está en sus cuerpos, no está en sus mentes, no está en su silla de ruedas. Las personas con discapacidad le dijeron a esta gente, el problema son ustedes, el problema es la rampa, el problema es la concepción médica que vos tenés de mi cuerpo y suponés de que yo me manejo así porque yo tengo el problema. A mí me ponen una rampa y yo puedo ir tranquila al banco y a pagar mis deudas. Vos me das un sistema alternativo de comunicación y yo puedo aprender. Vos me das el bastón canadiense y yo puedo transitar, pero arreglame las veredas. Vos me pones un semáforo sonoro, yo, persona ciega, cruzo la calle y no tengo que nadie tener que venir a acarrearme, porque también la concepción es un enfermo que no puede y lo tengo que cruzar yo de la calle. Claro, volvemos a la autonomía de la que estábamos hablando también. Claro, y en eso la persona con discapacidad se plantó y dijo, nosotros somos personas con discapacidad, un término que por ahí no se quiere avanzar en eso porque, o sea, dan ternura a algunas personas, ¿no? Y esa ternura fue cambiando, fue pasándose a, bueno, hoy está en un proceso horrible de volver para atrás, escuchar la palabra mogólico, lo adornan con el Corky de aquella época, película del año 90, trisomía esto, o sea, la gente sabe que hubo un proceso de cambio desde los movimientos sociales. Después de la convención nosotros tuvimos cómo salir a defender derechos, ¿no? Y es constitucional principalmente, está en la constitución de nuestro país. Por el movimiento de personas con discapacidad hemos logrado que la convención se afianza en nuestro país, es firmante y es garante de los derechos de las personas con discapacidad. Pero, siempre hay un pero, parte de la sociedad no quiere ver, que no se trata de ver un sujeto enfermo caminando por la calle, claro, sino un sujeto con barreras que necesita que la sociedad cambie y pongamos la rampa para no ser barrera. Claro, sí, por supuesto. La palabra enfermo o minimizar a una persona porque tiene alguna condición o espantarse o separarse. Los amigos cuando nace un hijo con síndrome de Down o con cualquier discapacidad, el miedo hace de que no lo vaya a disfrutar por miedo a no herir a la madre o al papá. El peor error que podemos cometer es dejar solo a una familia en medio de el nacimiento o el diagnóstico tardío, muchas veces de alguna discapacidad. El error es dejar solo, pero yo creo también que falta de información en algunos casos, ¿no? ¿Hoy crees que hay mucho prejuicio todavía? Sí, mucho prejuicio y mucha falta de información. Si bien las organizaciones nos hemos plantado mucho y hemos hecho un camino, yo de mi parte, como la mamá de Bauti, ¿no? He procurado primero desde la toma de conciencia mía, de mi familia, empezar por casa. Por supuesto. Empezar a ver que Bautista, más allá de que, bueno, se salvó sus varias horas de cirugía, nos tocó estar bastantes meses en el Garrahan. Después dijimos, ¿y ahora qué? Ahora la escuela, ahora el jardín. El pensar así fue la cruz que tuvimos que cargar. Pero bueno, hoy Bautista está en 5º año de la secundaria, sigue en la misma institución, está en Salita de Tres, hizo todo el inicial, hizo todo el primario y bueno, ahora estamos culminando la secundaria con mucha alegría, con muchas cosas que se han logrado. ¿Y cuál es el promedio de vida hoy de las personas con la condición del síndrome de Down, Iris? Bueno, hay un promedio de vida de unos 50, 60 años que hace
unos 40 años o 20 era mucho más acotada, y mucho antes tenían sobrevida de 6 años, porque bueno, ahora la ciencia avanzó. No hay muchos estudios con respecto a en sí al error cromosómico. Sí hay muchos estudios de, por ejemplo, cardiopatías congénitas, y un movimiento muy grande, por ejemplo, en Santa Fe está la Fundación de las Cardiopatías Congénitas, también un grupo de compañeras y compañeros que hemos trabajado mucho juntos. Ellos hacen esta promoción de derechos de las cardiopatías congénitas. Entonces, todos hacemos las organizaciones. En realidad, todos los movimientos de salud, de derechos, son organizaciones de la sociedad civil que nos encontramos con la falta de información. Claro. Entonces, ahí donde nacemos, donde transitamos y tratamos de que al otro no le pase, de llegar temprano y no tarde para ciertas cosas. Bueno, todos los movimientos sociales trajo aparejado estas cuestiones, que después, bueno, fuimos sabiendo que las cardiopatías eran una de las causas principales de la muerte de los niños antes del año. Y en esto vimos que el niño con síndrome de Down tenía una incidencia del 45% de cardiopatías, por ejemplo, también problemas gástricos, un montón de enfermedades que vienen asociadas al síndrome. Claro. El síndrome en sí es un error genético, no le duele, no le pasa nada, pero sí ocasiona y trae consigo enfermedades, sobre todo, y también después lo intelectual, pero no significa que no. Claro, pero no es imposibilitante, no es imposibilitante. Hoy en día uno puede desarrollar y creo que hay mucho más autonomía que antes. Iris, estamos con poco tiempo, pero me parece rico y valioso preguntarte qué consejo le darías a una familia, qué recomendación le darías a una familia que hoy capaz está escuchando, está del otro lado, escucha este programa y están recibiendo un diagnóstico de síndrome de Down. ¿Qué consejo le darías como mamá en toda tu experiencia y tu trayectoria y desde la asociación, por supuesto? Yo en principio le daría un abrazo a la mamá, al papá, al familiar que esté recibiendo ese nene, o que ya esté en casa instalado en los primeros días, que son horribles, porque todos estamos, las mujeres que han parido de la forma que han parido, muchas son del corazón, otras son de cirugía y otras son de parto. Son mamás igual que reciben y están pariendo un niño o una niña. Yo primero le daría un abrazo, los felicitaría. Si vería al niño, le diría que es lo más lindo que le pasó en el mundo. Le desearía que toda la familia, y deseo que toda la familia esté al lado de esos papás que reciben a su hijo, lo celebren, lo feliciten, le den mucho cariño, muchos regalos, muchos pañales, que es caro. Sí. Le desearía que abracen a la mamá y la feliciten, que lo hagan UPA al bebé, que le digan que es maravilloso, que le den la bienvenida, porque muchas de nosotras nos quedamos solas en el parto cuando nacen nuestros hijos y después no nos vienen a visitar. Y si yo estuviera al lado de eso, le diría no pasa nada y pasa todo. Tenés amigas y compañeras en este camino que vamos a apoyarte. Siempre una de nosotras en algún hospital nos vamos a encontrar en los pasillos, porque siempre digo, o nos une el espanto o nos amontona el viento, y es literal. Le abrazaría a esa persona, abracen a las familias, porque con eso, con el niño o la niña que nacen posibilidades que antes no sabíamos, nacen sonrisas, nacen niños, nace diversidad, también nacen problemas con el entorno, con la primer barrera que nos encontramos, que es la actitudinal. Yo le abrazaría y le diría, no pasa nada, pero tiene que pasar todo, como cualquier otro hijo, como cualquier hijo de vecino. Te abrazo mamá, te abrazo papá, mi teléfono, si lo quieren, nos encuentran a mí en cualquier lado, como ayer, antes de hacer en la marcha que hicimos, nosotros hacemos promoción de derechos, militamos la discapacidad para que no pasen las tragedias que nos pasan, sociales, como en este momento de quita de derechos, que ahí es el problema. El problema no es nacer con síndrome de Down. El problema es que la sociedad no está preparada. Y ni las instituciones quieren hacerlo. La sociedad se tiene que preparar para recibir a un otro del color de piel que tenga, cómo camine, cómo perciba el mundo, cómo tiene los ojos, porque de eso se trata. Somos cualquier ser humano, cualquier habitante de la Tierra, así que tenemos derecho a nacer y ser y estar.
Iris, nosotros ya nos hemos quedado sin tiempo, pero me parece interesante que podamos hablar en otro capítulo acerca de lo que está pasando con la emergencia en discapacidad, que nos tomemos el tiempo para poder charlar de eso y de todo lo que justamente pasó en la última semana también. Así que mi contacto está abierto, el agradecimiento enorme de todo este programa. Gracias por contarnos tu historia y gracias también por querer difundir este mensaje. Y ojalá que no sea solo hoy, 21 de marzo, en el Día Mundial del Síndrome de Down, sino que realmente podamos hablar de forma más cotidiana de todo esto. Yo te agradezco muchísimo. Bueno, Bauti acá está escuchando música al lado. Bueno, te agradezco la oportunidad de conversar. Ya nosotros perdimos el romanticismo, como habrás visto, Sí. Sobre la terminología y todo eso, porque bueno, uno se va deconstruyendo a través de la historia y está bueno querer, pero querer y como poder y como para empoderar al otro, porque como hablamos de los términos, es persona con discapacidad, persona con síndrome de Down, persona ciega o autista, Magalí, Sí. Susana, Marcela, primero el nombre, primero Por la supuesto. persona y después una condición. Así que te agradezco con Bauti, que acá hace pulgarcito para arriba. Gracias. Este espacio que nos diste, la verdad, nosotros nos facilita mucho el trabajo porque llega a muchas más personas. Así que bueno, en este día, que sea el 21 de marzo y con las medias y todo lo que se ve lindo, pero pensemos en el 22, 23, 24, que hay que seguir sobreviviendo en esta jungla de la sociedad que nos toca pertenecer. Así que hagamos algo. Gracias, Iris. Abrazo grande. Muchas gracias y mantenemos el contacto para hablar un poco de la emergencia en discapacidad, que también es algo a lo que hay que prestarle mucha atención y hay que darle difusión. Chau, hasta luego. Hasta luego, gracias. Charlábamos con Iris Marcela More, que es integrante de la asociación Yo Te Incluyo de Santa Fe, mamá de Bauti, un joven que hoy está en quinto, lleva una vida adelante, nació con una condición, no una enfermedad, y bueno, y en este programa también aprendemos a mencionar las cosas como corresponde. Cuidarnos empieza por informarnos. Escuchar, aprender y decidir también es parte del bienestar. Creemos en la prevención, en la educación y en el acceso a la información. Saludablemente. Salud integral, posible y accesible. Continuamos en Saludablemente, recibimos mensajitos desde Esperanza, de Santo Tomé, desde la ciudad de Santa Fe. Bendecido sábado con esta hermosa mañana de otoño, mientras los espero, dibujo, besos. Y eso es lo lindo, ¿no? Lo lindo de encontrarnos aquí en el aire. Si nos escuchás a destiempo, de encontrarnos cuando podés escucharnos de manera consciente, que creo que eso es lo más importante. Buen día, hoy los escucho por primera vez, nos dicen desde Esperanza. Bueno, un placer. Este programa es un programa de salud integral que busca conversar con distintos profesionales, con protagonistas de distintas historias también. Y lo que buscamos es crear comunidad y te invitamos a que lo hagas. En redes estamos como Saludablemente-SF, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, de la forma que quieran nos pueden encontrar y también nos pueden dejar su mensaje para que vayamos compartiendo aquí en el programa. A esta hora presentamos Alimentarse es una decisión cotidiana. ¿Sabías que no todo lo que ingerimos nos nutre? En esta sección hablamos de hábitos y nutrición. Esto es Conciencia Alimentaria en Saludablemente. Hoy nos acompaña una profesional que combina la ciencia de la nutrición, la pedagogía y nos va a ayudar a entender un poco nuestro cuerpo. Ella es Virginia Giudice, licenciada en nutrición, matrícula 619 y magíster en educación. También, si no me equivoco, ejerce la docencia. Virginia, ¿cómo le va? Bienvenida aquí a Saludablemente. Un placer que podamos charlar con usted. Hola, Sheila, tuteame, que me siento muy grande, si no, buen día. ¿Cómo te va, Virginia? Bueno, gracias por el tiempo, gracias por tomarte unos minutos para poder charlar con nosotros. La verdad, gracias por el compromiso. Sí, me gustó mucho también el planteo tuyo de empezar a mirar desde un lugar integral a la salud. Me pareció muy relevante esto que planteas también de ir dejando de lado los prejuicios, de desglosar un poco los
mitos, porque bueno, como te he escuchado decir en otra oportunidad, tanta información, tanto bombardeo, a veces termina generando como una maraña de datos que al final uno está abrumado, no sabe qué es cierto y qué no. Creo que la velocidad de las redes no ayuda y que hoy más que nunca tenemos que valorizar o revalorizar estos espacios, ¿no? Yo pensaba, hay que volver a los medios un poco más tradicionales, la radio o este formato que vos haces de Spotify, los diarios, las revistas, viste que ahora como que todo tiene que sintetizarse en un reel de 30 segundos. Tal cual. Y no se puede porque no hay contexto. Sí, totalmente. Y aparte hoy circula mucha información y que no es confiable, eso también hay que decirlo. Yo trabajo mucho con redes porque como vos anticipaste, yo soy profesora en la universidad, pero además trato de tener un rol activo como divulgadora científica. Y en ese marco ha cambiado mucho la dinámica de cómo comunicar. Las redes han generado como cierta impaciencia, esta cuestión de scrollear todo el tiempo, sí, de utilizar el dedo para deslizar, Sí. Por lo cual todo te lleva a generar este gancho, los primeros segundos, viste que vos, tus oyentes, seguramente van a identificar con claridad esta cuestión de que en las redes todo comienza con un gancho, ¿no? Te pasa tal cosa, te pasa tal otra, y entonces casos puntuales empiezan a divulgarse como si fuera la norma, y no todo sirve para todos, y creo súper necesario esto que estás haciendo. Así que si querés, comenzamos con nuestro tema que habíamos charlado un poco, el tema que hoy nos atañe, ¿no? Bueno, la propuesta era charlar un poco de la saciedad de la cantidad y del descenso de peso, que me parece que también es algo que por ahí es bastante complicado de entender y yo quería como entenderlo conceptualmente, ¿no? ¿Cómo manejamos por ahí la saciedad si estamos pensando en un descenso de peso y cómo medimos también la cantidad? Porque creo que todo va de la mano. Sí, hay elementos que atentan contra la saciedad. La saciedad es una sensación de plenitud que se construye a partir de distintos elementos que son necesarios. Por ejemplo, mi cerebro tiene que registrar que estoy comiendo. Sí. Entonces, si yo estoy comiendo mirando el celular, yo estoy haciendo cortocircuito en una vía de comunicación profundamente necesaria, que es que mi cerebro, a través de mi vista, registre que estoy comiendo. Otro elemento necesario para yo tener saciedad y que está puesto en valor en el último tiempo es comer comida real. ¿A qué llamamos comida real en esta nueva era? Ajá. A la comida de siempre, carne, frutas, verduras, legumbres, huevos. El avasallamiento de los últimos 30 años de comida empaquetada lo que ha hecho es llenar al mundo, a los argentinos inclusive, de alimentos empaquetados que están preparados para ser estimulantes al verlos, con colores, con letras, con empaquetados vistosos, con cosas que están pensadas minuciosamente, por ejemplo, para que los chicos las agarren, se abren rápido, se comen rápido, se digieren rápido y rápidamente tengo hambre. Entonces, la saciedad y esta cosa que a veces la gente con angustia nos dice, tengo hambre todo el tiempo, no puedo parar de comer, muchas veces tiene que ver no con que algo esté fallando en la persona, por el contrario, sino que el cuidado de la salud es un problema social y por eso es tan importante empezar a entender la importancia de que el sobrepeso, la obesidad, no es un problema individual, sino comunitario, y las personas y las instituciones tenemos que empezar a verlos así. El sistema de octógonos, por ejemplo, que puede gustarnos más o menos, y Sí. claramente es perfectible, me muestra a mí rápidamente cuando yo compro un paquete de galletitas que es alto en azúcar, es alto en grasas, alto en calorías. O sea, desde ya que por ahí puede ser controversial, y estoy de acuerdo en que hay que cambiar algunas cosas, pero de pronto nos ha hecho ver cuántos alimentos en realidad eran comestibles, no alimentos, sin marearlos. ¿Vos haces esa diferenciación por lo que significa para nuestro cuerpo? La diferenciación en el ámbito, en el palo, Sí. es que estamos tratando de hacer una movida de la vuelta a la cocina de la abuela. Bien. Hay algo que en la industria se llama el bliss point. El bliss point es una mezcla de precisa, calculada de sabores
que estimulan distintos puntos de nuestro cerebro para hacerlo irresistible. Eso no se da en la naturaleza. Yo no voy a tener un atracón de manzanas. ¿Sí? Depende. Claro, puede ser, pero... No, pero la entiendo para dónde va. Sí, por supuesto. Claro, o si yo me doy un atracón de un pollo a la parrilla que hice con ensalada de papa con mayonesa y zanahoria, Sí. Voy a comer mucho tal vez, pero voy a quedar lleno, y si comí al mediodía tal vez a las 8 de la noche y sigo satisfecho. Hay, sin sonar conspiracionista, realmente existe, si usted en su casa, vos en la compu querés poner Bliss Point, con B larga, L-I-S-S, Bliss Point, es algo que se desarrolla a través de ingenieros químicos, a través de psicólogos, a través de, por supuesto, gente que son equipos de marketing pensados hasta el fin, que hacen que un alimento esté pensado para que no podamos parar de comerlo. Claro, para esa adicción que genera. Exacto. Entonces, si yo te digo, la torta de tu abuela lo hacían con leche, huevo, azúcar, harina, ¿sí? Y te comías un pedazo, y si estaba calentita te caía como un ladrillo y caías ahí. Pero si yo te digo una galletita de paquete, la que quieras, la más marketinera o la que se te venga a la cabeza ahora, son dulces y saladas al mismo tiempo. Cualquiera. Pensala, son dulces y saladas al mismo tiempo. Eso en la naturaleza no está. Un pedazo de carne no es dulce y salado al mismo tiempo. Suelen ser crocantes y tener componentes suaves. Suelen tener distintos elementos que no existen en la naturaleza. Vos tenés una palta, si decís, uy, la palta tiene mucha grasa saludable, pero no es palta con azúcar, ¿sí? Es esto lo que llama es a la reflexión y decir, ¿por qué la gente está comiendo tanto sin poder contenerse? Y hay una explicación biologicista, Claro. más allá de que a veces respondemos a que, bueno, uno calma comiendo cosas que no tienen que ver con el hambre. Entonces, volviendo a tu pregunta, la saciedad es una construcción. Entonces, si yo empiezo, en lugar de desayunar una galletita de paquete, a comprarle al panadero de la esquina su pan de salvado y le pongo un poco de queso, no va a ser la misma saciedad, me va a dar más saciedad. No voy a tener la misma compulsión que me genera algo industrializado. Entonces, a partir de la elección lo tengo. A partir de cuánta atención presto cuando como, también. Si yo estoy en el laburo, me traen la vianda y en lugar de tomarme 10 minutos como la vianda mirando el monitor, primero Claro. que me va a caer muy pesado y segundo que no voy a registrar estar comiendo. O sea, Entonces, no solo es importante el plato y lo que vayamos a querer ingerir, sino que también el contexto en el que lo estamos haciendo, la atención que estamos prestando. Bueno, vos mencionabas el de estar scrolleando mientras estamos comiendo. Digo, ¿todo eso hace entonces a la alimentación y a cómo nos impacte por ahí en el cuerpo? Totalmente. Inclusive, yo te escuchaba por Spotify y vos hablabas de, porque todo tiene que ver con todo, Sí. De comunicación sexual responsable y educación sexual, ¿no? Sí. Yo a veces, y voy a ser muy respetuosa en el ejemplo que voy a dar, pero a veces cuando yo recibo a alguien que tiene problemas digestivos, que no tiene una base médica, que su endoscopía le da perfecto, que todo lo orgánico está bien y sin embargo todo le cae mal, muchas veces uso este ejemplo y le digo que para tener intimidad, por ejemplo, hay que tener una previa, ¿sí? Uh-huh. Para digerir también. Si yo estoy sentado y me traen la vianda y la como mirando el monitor, me va a caer muy mal, porque toda la previa no la hice. ¿Cuál es la previa? Llegás y olés. Todo lo que pasaba antes, yo me acuerdo llegar de la escuela y entraba a la casa de mi madre o mi abuela y sentía el olor a milanesas, ¿no? Sí. O el olor a un guisito. Y ya ahí te empezás a hacer la idea del guiso y empezás a salivar. Y tu panza empieza a hacer ruido. Eso quiere decir que tus jugos gástricos, que no se producen de onda, se producen por estímulo, empiezan a secretarse. Tu estómago se empieza a preparar para recibir comida. Vos empezás a ya tener cada vez más saliva en la boca y decir, qué hambre que tengo. Mamá, Roberto, Guille, Santiago, Sheila, qué hambre que tengo, qué olor tiene ese asadito. Todo tu aparato digestivo se prepara para recibirlo. Si vos comes mirando una computadora la vianda que te llegó o el sándwich que te llegó hace
2 minutos que lo compraron en la vereda de, no sé, del ministerio, toda esa previa necesaria no existe. Claro. Y vos comés y te cae horrible. Bien, mira, no tenía en cuenta todo esto. Qué importante es hacerlo público, que por ahí creo que la gente no lo tiene muy en cuenta. Y vos sabés que es uno de los motivos no patológicos por los cuales mucha gente digiere mal. Por supuesto que existen otras causas, hay gente que tiene gastritis crónica, gente, sí, pero esta es una de las causas no patológicas, no vinculadas a enfermedades. La gente no conecta con lo que come y es necesario porque si no haces la previa, no se prepara el cuerpo. Por eso es que en el consultorio yo hago este chiste haciendo la alegoría de la intimidad, ¿no? Hay que hacer la previa también para comer. Claro, y también, bueno, se habla mucho también del hambre emocional ahora o de comer por aburrimiento, que sería como una saciedad sin fin, que es un poco de lo que venías hablando vos también, de esta adicción porque por ahí se va generando con ciertos ultraprocesados. Sí, y por la construcción que se va generando socialmente. Yo escuchaba que vos tenés 30 años, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo tengo 43. Yo cuando era chica veía Bridget Jones y algunas películas que cuando estaban tristes las chicas agarraban un pote de helado y se ponían a comer helado. Sí. Todo eso va penetrando, ¿sí? Entonces la asociación que tengo es, bueno, cuando estoy triste me como algo dulce. Cuando vos ves y recordás publicidades que decían, tuviste un día terrible, estás muy cansada, estás para y te decían el nombre de un postrecito, todos los días, 10 veces por televisión, porque ahora la gente no mira tanta tele, pero todavía mucha gente es de la generación donde la tele penetraba mucho. Yo me acuerdo que en consultorio la gente decía, estaba para algo dulce, y empezó de pronto a venir gente que decía, estoy para algo dulce, ¿no? Y ahí vos te das cuenta cómo uno es también resultado de los mensajes que recibe. Claro. Totalmente. Escuché el pitch, si querés te hago un resumen. Dale, Virginia. Bueno, me quedan un montón de preguntas. ¿Qué decirte? La charla se vuelve interesante, la gente se engancha que está del otro lado y también nos deja su mensaje y se hace sentir, así que eso es lo importante, que empecemos a crear comunidad y a prestar atención a todas estas pequeñas cosas que charlamos con los profesionales como vos y como los que van a seguir viniendo en el transcurso del programa. Pero bueno, ¿querés que esbocemos un concepto final? Dale. Me parece que hay que ser consciente de que la sociedad se puede construir en principio, empezando a volver a comida más natural, a la cocina de la abuela, que después hay cómo organizarla, ¿no? El fin de semana hay que cocinar a veces para varios días, sí. Menos ultraprocesados y más atención a cuando comemos. La gente vive muy rápido y no come, traga, no disfruta. Y eso no colabora a que uno tenga un registro. A la larga somos animales y si no seguimos los pasos biológicos de lo que es comer, no lo vamos a registrar porque tenemos demasiados estímulos. Así que apagar el televisor, dejar el celular un rato también ayuda mucho a registrar la señal de saciedad. Virginia, bueno, capítulo aparte, para algún otro momento, hablar un poco de cantidades, hablar de armado de platos, qué es lo que por ahí debemos priorizar en una alimentación saludable. Bueno, el contacto está abierto. Un placer charlar contigo y bueno, y ojalá que esto llegue a mucha gente, que es el objetivo. Muchas gracias a vos. Y mi Instagram es Virginia Joyce _nutricionista. Gracias, Sheila. También te pueden encontrar en virginiajoyce.com, que es tu página, ¿no? Exactamente. Que me encantó lo que dice al final de la página. Bueno, todo me gustó de la página, pero me anoté en la frase que dice: no es normal sentirse mal. Mereces vivir con energía, comprender tu cuerpo y tomar decisiones que te devuelvan salud. Exacto, bueno, sí. Hermoso. Gracias, Virginia, un placer, que tengas buen día. Charlábamos con Virginia Joyce, licenciada en nutrición, matrícula 619, magíster en educación también, docente de la universidad, hablando un poco de saciedad, de descenso de peso, un poquito de cantidades, pero seguramente que tenemos mucho más para hablar en el transcurso de este camino que hemos comenzado juntos hace 3 semanas. Esto es Saludablemente. Elegir cómo nos alimentamos también es salud, porque alimentarse con conciencia es escucharse. En Conciencia Alimentaria encontrarás información, entrevistas con profesionales para hablar de hábitos y decisiones que nutren. Esto es Saludablemente.
Seguimos en Saludablemente, en este hermoso programa, acompañados de la gente que nos preguntaba, ¿este es el número de Saludablemente? Los sábados en vivo, el número es el número de la radio. Nos podés escribir, te podés comunicar, podés contarnos qué te parece esta propuesta a través del 3425-596-596. También podés escribirnos a través de nuestras redes, Saludablemente-SF en Instagram, en Facebook, y también podés escucharnos a través de las plataformas en Spotify y en YouTube. Nos encontrás como Saludablemente. Y hoy nos permitimos bajar un cambio, buscar refugio en la belleza. Hoy nos visita alguien que cree en la ternura y en el amor como una manera de ser y de hacer en el mundo. Ella es María de los Ángeles Chianalino, o como la conocemos, Maru Limona, en redes sociales. Ella es escritora, es comunicadora social, es artista. La naturaleza es su fe, adora los perritos. Es una buscadora constante de la belleza de las palabras. Con 2 libros publicados, No tengo fotos de ese verano y Tengo una amiga. El primero obtuvo la primera mención honorífica del Premio Literario en la Municipalidad de Santa Fe en el año 2023. Actualmente coordina talleres de lectura, escritura en diversos ámbitos de la cultura y la educación, con la premisa de generar encuentros que busquen crear lazos en la comunidad y que trasciendan más allá de la literatura. Hoy vamos a charlar sobre la escritura, pero no como una técnica, sino como un proceso de sanación. La tenemos aquí en estudio. ¿Cómo estás, Maru? Bienvenida y qué lindo recibirte aquí con tu arte. Hola, Ille, y todos los oyentes y las oyentes de Saludablemente. La verdad que estoy muy contenta de estar acá en un día tan especial. Sí, y un día complicado. Sí, especial en todos los sentidos. Sí. Y no es menor, no lo dije, pero en el Día Mundial de la Poesía. Claro, era el día para estar acá. Era el día, realmente. Pero bueno, viste cómo somos las poetas y los poetas, que tenemos esa sensibilidad, así que no me podía perder poder estar acá en el piso y compartir. Que tiene otra energía. Sí, tiene otra energía. Sí, Hay algo que tiene lo presencial, esto, y que también que atraviese y llegue a las personas que hoy nos escuchan. Totalmente. Así que estoy muy feliz de estar acá, así que agradecerte la invitación. Y también porque cuando charlamos antes de la entrevista y me contaste de este proyecto, de este programa, me pareció tan acertado unir el arte en general, claro. En este caso vamos a hablar de poesía y de escritura, de literatura, pero con la salud, porque es algo maravilloso que no solo yo lo he vivido en experiencia propia, sino también las personas. Yo les cuento a los oyentes, doy clases, doy talleres de escritura, y lo sanador que es. Incluso hay personas que me cuentan que hacen terapias, por ejemplo, con psicólogas, y le cuentan que van a talleres y las psicólogas le recomiendan: no lo dejes, seguí, charlan en la terapia de cosas que se han planteado a partir de consignas que surgen en los talleres, de escritos que surgen ahí. Así que la verdad me pareció y esa conexión. Que hoy es con la escritura, pero por el Día Mundial de la Poesía, pero es el arte en general. Es el arte en general, es la pintura, es la música, es el baile, el movimiento, algún deporte, ¿por qué no? Tal cual. Cada cosa va teniendo su lugar y su forma por ahí de ayudarnos en nuestros procesos más íntimos. Vos hablabas de los talleres de lectura, de escritura, que justamente lo que hacen es trascender un poco lo literario, entre comillas. Digo, ¿qué pasa en ese encuentro cuando vos ves a los chicos o a las chicas o a las chiques, como los menciones, formar parte de tu taller? ¿Y cómo ves cuando la palabra empieza a circular? ¿Cómo ves que ellos llevan adelante ese momento? Mirá, es una maravilla. Yo sigo sorprendiéndome. Eso, que me parece algo espectacular, me sigue pasando, porque a veces estoy en presencia de personas, ya sea muy jóvenes, adolescentes. He tenido la posibilidad de dar taller en el foro universitario, el foro cultural, donde quizás había más adolescentes y que
he ido a escuelas, por ejemplo. He tenido la posibilidad de asistir a escuelas que uno dice, che, viste, con ese prejuicio, la gente que y no sé si te va... Vos no sabés la atención que te prestan. ¿Cómo hablamos participa? de los chicos? De los chicos, sí, las chicas. O sea, que por ahí la gente mayor piensa, no, en qué andan y la conexión que hay. O por supuesto, atrás hay en general unas profes que acompañan ese camino. Y hemos estado en talleres donde surgen a través de la palabra cosas impresionantes, chicos que han hecho a partir de los versos que surgieron en las actividades, rap incluso, cantando. Mirá, claro. No, es una maravilla. Yo lo que presencio es mágico. Me he ido de las escuelas con cartitas porque a veces no se animan quizás a leer en público lo que hicieron. Es que es muy personal. Es muy personal, sí, la poesía tiene eso que te atraviesa y después llega a los demás, pero tiene una belleza porque a mí lo que, si bien trabajo distintos géneros literarios, pero puntualmente la poesía tiene una belleza en las palabras y busca esa palabra. O sea, menos es más en poesía, ¿no? Claro. Esa palabra que, no de la belleza estética de lo que estamos hablando, sino esa que tiene esa profundidad, que dice más allá. Que te atraviesa. Sí, tal cual. Sí. Y bueno, para quienes la adoramos y quienes resistimos a través de la poesía, sigue produciendo en la gente tanta cosa de comunidad, porque también esto que te decían los talleres van de distintas edades, por ejemplo, y he tenido personas de más de 70 años trabajando en conjunto con una persona de 18, 19, y vos no sabés cómo atraviesa generaciones, lo que pasa ahí. Porque lo que es el lenguaje, justamente. Lo que es la palabra. Y qué valioso, Maru, también todo esto en la época de la conectividad que vivimos. Digo, no significa que uno no pueda escribir claro. poesía en un teléfono, que pueda hacer por ahí con la IA, justamente. Es una herramienta. Es una herramienta, pero digo, por ahí volver al papel, volver a nuestras ideas, a nuestro pensamiento, a crear desde ese lugar que por ahí estamos bastante alejados hoy. Sí, aparte... es como que el tiempo, no sé, se detiene, ¿viste? Cautivamos ahí esa belleza del instante y nos comunicamos, nos miramos, conectamos, escuchamos también, ¿no? Porque todo tiene una instancia de lectura que es muy importante. Claro. Porque para escribir, por supuesto, hay que leer. Hay que tener palabras. Y la verdad que, bueno, si bien todos mis talleres tienen un nombre específicamente pensado que acompaña ese contexto, les voy a mandar un saludo a mis chicas de los jueves de poesía en la vecinal Favaloro, que seguramente están escuchando. Un beso y a seguir escribiendo. Vamos. Que yo le he puesto de nombre Poesía en tu mirada, lo he llevado por distintos ámbitos culturales y educativos, pero bueno, actualmente esperemos que en abril comencemos este año y la verdad que me hace muy feliz. Y esto que decía de los cuadernos, hay uno que yo llamo un cuaderno luminoso y es ¿Un taller y que estoy dando en Santa Fe, y la verdad que también me pone muy feliz porque agarramos el cuadernito. Claro, y volvemos al papel, al olor del papel. y lo que sale ahí, por eso luminoso, que no significa que no atravesemos nuestras sombras, nuestras oscuridades, pero por intentamos darle luz a través de la palabra. Por ahí lo que veo es que la gente que no está tan cerca de estos ámbitos piensa que escribir poesía es escribir con palabras elegantes, con palabras que no se entienden. Eso también pasa. Con un lenguaje muy complicado, complejo, sí. Y la poesía es otra cosa. Es otra cosa, o tal sea, cual. Hay un canon, por supuesto, de poetas y poesía y todo, referentes enormes acá en Argentina y en el exterior también. Pero la poesía, yo siempre digo, es otra cosa y tenemos que abrazar también lo nuestro, lo que es autóctono de nosotros. Por supuesto. No sé, poetas del litoral, pienso. Sí. Bueno, quiero nombrar a uno en especial que también le dije que iba a estar acá, así que ojalá esté escuchando, el gran Oscar Cacho Agú.
Será bienvenido cuando quiera. Cuando quiera, porque él, nosotros formamos un grupo, somos de Santoto, Santoto Poet se llama. Mirá. Y hoy, si el tiempo nos acompaña, nos permite, iremos a repartir poemas que a pulmón hemos impreso para repartir a la gente y que justamente acercar. Él tiene esa premisa y nos convoca. Esto de, como te dije, ir a escuelas, llevar a barrios que a lo mejor no tenían ni idea. Yo he estado... gente que se anotó a algún taller mío porque me dice, la verdad, no sé si me gusta la poesía, ¿viste? Porque yo no sé escribir, claro, porque tienen ese concepto sí. De esa poesía que no significa que la clásica tiene, a ver, hay poesía clásica maravillosa y cercana, pero tienen como otro concepto, como un prejuicio. Claro. Y cuando la descubren, y sobre todo con la poesía contemporánea, no se van más. Yo digo que es un pasaje de ida, así que por eso lo traje hoy a tu programa, porque me parecía muy precioso justamente hablar de esta conexión, de la comunidad, del encuentro, del refugio, como dijiste vos hoy temprano. Bueno, queremos escucharte, queremos que nos cuentes ahora un poco de tu arte. Un poco de mi arte. Más allá de tu servicio. Bueno, la gente no lo ve, pero tenés dos libros ahora en la mesa que trajiste para compartir con nosotros. ¿Querés contarnos? Sí, te cuento. Bueno, yo si bien escribo desde muy, muy pequeñita, iba a talleres literarios cuando era chica, a los 8 años yo ya iba a talleres literarios y fui toda mi vida. Y como digo, la lectura y la escritura crecieron conmigo. Yo fui creciendo con ellas como compañeras. Escribía en mis diarios íntimos, que los tengo, ¿viste? Ya escribía poesía. Yo decía, hoy voy a escribir una poesía. Le hacía poesía a todo el mundo. En todos borradores. Sí. Y bueno, mucho tiempo. Yo estudié comunicación social, distinto, y en paralelo el arte también, teatro, todo eso que te nutre, porque te enriquece, la verdad que... Sí, por supuesto. Y bueno, a raíz de algunas situaciones de mi vida, yo este libro, el primero que te lo nombro porque lo amo mucho, me da mucho orgullo, no tengo fotos de ese verano, lo terminé, si bien yo ya tenía algunas cosas escritas que forman parte de este libro, todavía no estaba definido a qué género iban a corresponder, por así decirlo. Uh-huh. Y yo tenía algunas cosas, como que pequeños relatos, frases, desde el 2017, 16, 18. Yo siempre, cuadernito, compu, blog de notas del celu, por todos lados, papelitos sueltos, porque sabía que en algún momento me iba a animar. Mis procesos son más largos, que cada uno tiene su proceso. Y bueno, a través del tiempo y de una situación puntual que me pasó, con la pérdida temprana, en su momento, de mi mamá, hace muchos años, cuando yo todavía estaba estudiando, y hace 3 añitos y medio de papi, fue como un quiebre, como decir, necesito hablar sobre este amor que dejó huella en mi vida, porque este libro es... se llama No tengo fotos de ese verano, porque yo estudié fotografía, y cuando estudié fotografía había subrayado que la fotografía es la escritura de la luz. Me acuerdo cuando... Qué concepto ese. Sí. No me lo esperaba. Me guardé, ¿viste? Como cuando le pasás el fibrón, escritura de la luz. Y me resonaba, porque a mí me encantan las fotos de que soy chiquitita. Sí. Y tengo muy pocas fotos de cuando era chiquitita. Porque nuestra generación no teníamos... Y yo tengo el rollo sin revelar claro. cuando era chiquita. ¿Qué querés que te diga? Es así. Tengo los negativos. Claro. Entonces, y a mí me encantan las fotos. Sí. Amo ver fotos de personas... y esa mirada que transmite esa fotografía de ese momento, de ese instante. Por eso uní poesía y foto, porque esto de la poesía, de captar la belleza del instante, también lo entiendo en las fotos, ¿viste? Sí. Y bueno, me puse a escribir poemas breves, que son esos flashes, son los recuerdos que iluminan mi vida. Y fue tu registro fotográfico en cierto punto. En mi cabeza yo tenía momentos que para mí eran inolvidables y los traía. Yo los traigo, ¿viste? Juego con la memoria. Sí. Esto de esta cuestión de jugar, por eso el arte también tan presente en todos los sentidos. Y No tengo fotos de ese verano tiene un capítulo entero dedicado a mi niñez.
y la de mis hermanos, y bueno, y ese proceso. Y después uno que habla sobre las pérdidas, el duelo que yo hice, y el tercero que es como florecer, ¿viste? Como seguir en ese camino de ese amor que ha trascendido mi vida, que lo tengo en mí, y cómo ese amor se transforma, ¿viste? En algo más lindo, tratar de ese dolor. Tengo preguntas, pero sí. ¿querés que leamos un poco y te pregunto Dale. después? Sí, como A ver, vamos poniendo en contexto. Bueno, les voy a leer algunos, son muy breves. Bueno, mientras buscaste, leo un mensajito que llega. Dice: un beso grande a Maru, nuestra profesora del taller de poesía de la vecinal Favaloro de Santo Tomé. Un espacio donde logramos encontrarnos con nuestro yo interior y, lo más importante, nos sentimos plenas con la entrega total, cariñosa y cautivante de Maru. ¡Ay, qué lindo mensaje! Hermoso mensaje, hermoso. Hola Sheila, buen día, excelente programa, lo mejor les deseo. Graciela de Arroyo Leyes, siempre por aquí. Beso grande, bueno, y gracias a la gente que se comunica desde distintos puntos de la provincia. Y bueno, y hacemos llegar tu poesía. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Creo que es la Queca, le mandamos un beso enorme. Dale. Sí. Y bueno, a las chicas, no sé quién escribió de los mensajes, si fue Lili o alguna de las chicas, le mando un beso enorme también. Bueno, ¿con qué vamos? A ver. Una pileta de lona puede esconder un tesoro, y un verano puede vivirse para siempre. Eso es el principio y el final de todo. El último verano de los 5 juntos aún guarda el perfume de nosotros. No hay videos que preserven las voces ni imágenes que guarden los gestos. No tengo fotos de ese verano, pero las sueño. Escribo los recuerdos. Protejo del olvido los instantes preciosos. Los cuido y acaricio. Les pongo música. Zapolán a base de zanahoria, repelente de mosquitos en crema, humito de espiral, brisa de río en aroma, pizcas de cloro, esencia de quinotos, pinos, pasto y tierra mojada. No se consigue en perfumerías el ingrediente principal. Mamá prepara el elixir en sus manos y pinta mi cuerpo con ternura y rayito de sol. Mi hermano mayor patea una pelota, mi hermanito juega con un robot. Veo un cascarudo atascado panza arriba y lo doy vuelta con un palito. Más lejos, una chicharra se queda vacía de tanto cantar. El sol hace brillar la barba de papá, mientras pinta un avioncito y deja otro secar en la mesada lejos de la pileta. El momento es oportuno, nos tiramos bomba. Un pinipón se zambulle hasta el fondo, el agua se nos cuela por las antiparras, me arden los ojos hasta encontrar el tesoro. Hermoso, estamos recorriendo, no tengo fotos de ese verano. ¿Y cuánto, no digo que hayas resuelto todo ese dolor, ¿no? Pero ¿cuánto te sirvió este proceso de escritura y tenerlo culminado hoy? Ay, fue una maravilla. ¿Sí? Sí, fue, a ver. Que habrá sido difícil el proceso. Yo pensaba en la composición, en el dolor de llevar adelante ese duelo. Mirá, lo escribí no llorando. Sí, me imagino, sí. Pero ¿sabés qué me sirvió? Como te digo, algunas cosas tenía escritas, pero no le había dado forma, ¿no? Claro. Y veo la fecha, esto me sirvió mucho. Paralelamente yo estaba haciendo terapia. Por supuesto. Sí. Y veo la fecha del Premio Municipalidad de Santa Fe literario, que justamente era del género poesía. Tenía, por ejemplo, 4 meses para la fecha de entrega del material, o 3 meses, bueno, no recuerdo exacto. Y dije, voy a mandarlo, voy a hacer el libro, voy a terminarlo. O sea, yo tenía algunas cosas, pero no tenía forma. Claro. Los concursos, no sé si sabe la gente que está escuchando, tienen ciertas bases, ¿no? Y condiciones. Entonces tienen que tener tantas páginas, tantas mínimos de palabras, demás, bueno, un montón de condiciones. Dije, vamos a darle forma a todo esto. Y empecé a escribir todos los días, sin parar, dándole forma a lo que ya tenía y creando cosas nuevas que iban a formar parte de este libro. Y yo lloraba a veces, muchas veces, porque, ahora te voy a después leer uno en particular, pero era como que iba poniéndolo en palabras
iba, no sé solo sanando, si es la palabra justa, pero iba resonando. Yo leía en voz alta, porque a mí me gusta mucho leer en voz alta, y es como que ahí recién puedo cerrar, ¿viste? ¿Cómo suena ese con poema? esa musicalidad, Sí, con ese sí. ritmo. Y iba resonando. Yo decía, claro, no, es así, ¿viste? Y corregía, y hacía la edición, y corregía, y volvía, y decía, es así, es acá. Y la verdad que me ayudó un montón, porque después tuve el orgullo de que sea primera mención del concurso. O sea, que fue como... Tenías que hacerlo. Claro, ¿viste? Sí, ese amor sí. llegó, porque incluso la devolución que me hizo el jurado fue tan... lo que yo quería transmitir, ¿viste? Sí. Fue como decir, claro, la gente que lo leyó le llegó lo que yo quise transmitir a través de esto, la ternura sobre todo, el amor y cómo eso se transformó. Y la verdad que fue de ahí como que me empezó a abrir un montón de puertas. Fue algo maravilloso porque... Mucha bueno, gente se sintió, no digo representada con tu historia, pero con la forma, o con la historia misma, sí, también sí, puede ser. porque, a ver, todo el mundo conectó Claro. con la niñez en algún sentido. Ujú. Por suerte he podido leer o llevar mi libro en distintos ámbitos, bibliotecas, vecinales o eventos, y la gente conecta porque alguien en algún momento se acuerda de lo que compartía con su abuela, de si tiene hermanos, lo que compartía con sus hermanos, alguna situación de esa de la niñez, de la familia, las pérdidas, o sea, es como algo Sí. que te atraviesa, o sea, es mi vida, pero es un poco todas las vidas. Pero además, como vos decías esto, por ahí no tengo fotos. ¿Cuánta gente grande que nos está escuchando que capaz que no tiene fotos? Y yo pensaba el otro día, yo tengo 30 años y pensaba, ¿cómo me gustaría sentarme a escribir mis recuerdos para no olvidármelos cuando sea grande? No, es algo que lo súper recomiendo. Qué ejercicio ese. Pequeños detalles, sí. de escribir una foto. Sí, incluso hay cosas que a veces uno piensa... yo siempre aclaro, en la mayoría de mis talleres no se requiere experiencia previa. Y he tenido la posibilidad justamente en uno que he dado... el hilo de mi memoria, que lo he dado, que son como, es un taller más de una jornada o 2 encuentros, que hablamos justamente sobre la memoria y sobre esos recuerdos, con gente que a lo mejor, como te digo, tiene 60 y pico de años y me dice, es la primera vez que escribo, o sea, que lo pongo en palabras, ¿viste? Y que lo comparto, y es muy, muy precioso y valioso también. Y así no quisieran o les diera cosa compartirlo con otras personas, para uno. Claro, ¿viste? que quede en el papel para uno ya es un montón. Sí, ya es un montón. ¿Qué más nos regalas? No, les voy a leer algunos que me dieron mucha felicidad porque ustedes díganme, yo sigo, vieron que si no, yo no paro. Queremos más igual. Vamos a leer un poquito más. Este que es muy lindo porque habla de algo muy santafesino. Y creo que todos los que se han tirado tienen el recuerdo, ¿eh? Así que yo los invito a que lo escriban, a ver cómo lo pueden contar. Tengo una bolsa de arpillera en la mano, un pedacito de algodón de azúcar en la otra. Cuento los escalones que me separan del suelo. Mamá me espera abajo. No es un camino al cielo, pero parece. Y yo voy a volar sola por primera vez en la alfombra mágica. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Ese Sí. poema, cuando lo leo en público, cuando lo comparto, lo recito. Seguro una sonrisa se esboza la No gente. sabés, la gente se ríe, lo recuerda, ¿viste? Y la verdad que me ha traído muchas satisfacciones. Qué hermoso. Mi brazo como un farolito. Las chispas iluminan la cara de mi abuela, que sonríe detrás de la estrellita encendida. Es Navidad. Hermoso, me encanta. Y se va componiendo de distintos poemas de diferente de extensión, ¿no? Sí. Tengo uno, bueno, vamos a pasar... Estamos leyendo No tengo fotos de ese verano, de Maru Chianalino. Que quiero decir, sí. es muy a pulmón para la gente que está escuchando, los autores independientes, la verdad que es todo con mucho esfuerzo, Sí. así que por suerte se agotó la primera tirada, la primera edición, fue muy bien, pero bueno, hice una con muchísimo esfuerzo, una segunda, y así que bueno, si quieren o quisieran tenerlo, ¿En dónde podemos encontrarlo? se pueden comunicar conmigo a mi Instagram, maru.limona, o al mail marupoesia@gmail.com,
Y no tengo fotos de ese verano, como tengo una amiga que es, porque bueno... Ese es el último. Ese es el último, sí. Es más nuevito, porque obviamente en el primero yo hablé de mi familia, del amor, de la ternura en mi vida, pero le dije a todas mis amigas, el próximo es para ustedes, el próximo es para ustedes, chicas, porque ellas tenían que brillar, también son de lo mejor de mi vida, claro. Por así supuesto. que el segundo es dedicado completamente a mis amigas. Y así que bueno, si alguien lo quisiera, se comunica conmigo, los que son a través de mí van con la dedicatoria de la autora, incluso se lo entrego yo. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Perfecto. Y si no, también en Santa Fe los consiguen Del Otro Lado Libros. Ajá. Y en Santo Tomé Libros también hay algunos ejemplares. Perfecto. Y la editorial Halley Ediciones. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, tenemos tiempo para uno más. A mí me gustaría también preguntarte, antes de que cerremos con ese poema, digo, vos resaltás mucho la ternura y estamos en un mundo muy violento, muy hostil, estamos en tiempos bastante difíciles. Digo, ¿por qué elegís la ternura como bandera y para comunicar? ¿Es una forma de resistir? Es una forma de resistir, pero grandiosa. Incluso no hace mucho se difundió un reel, ¿viste? De una conversación de Sofía Gala con Mengolini, en lo que justamente ella decía que la ternura era una palabra chiquita. Yo no podía estar más en desacuerdo que eso, porque para mí la ternura es algo impresionante, es algo que trasciende. Para mí, María Elena Walsh es ternura, digamos, ¿no? Es una de mis poetas favoritas, a quien conocemos su poesía mucho antes de saber leer, ¿no? Porque sabíamos sus canciones cuando éramos chiquititas y también llegar a la gente con es una forma que va más allá, que llegás a la gente a través del amor, con cuidado, con entendimiento, poniéndose en el lugar del otro, que me parece incluso que va más allá incluso que la empatía, porque la ternura es otra cosa, es como una forma de vivir, ¿no? Y de mirar el mundo. Así que por eso me hace muy feliz ser bandera de la ternura. Alzar la bandera de la ternura. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a leer uno de Tengo una amiga. Dale, me parece perfecto. Y voy a leer uno muy especial porque tenemos una amiga en común que fue inspiradora de este poema. Sí. Y no solo me acabo de eso. sorprender, no lo sabía. Sí, que una de las inspiradoras, y que me sorprendí porque estoy en presencia de mi primer poema viral, gente. Ajá, bueno, buenísimo. Que estoy como muy sorprendida porque llegó, esto que te digo, trascendió. Trasciende. Y cuando vos ya sabés que llega a otros corazones, ya está. Va para ella. Tengo una amiga mamá. Mateamos mientras me enseña nuevas palabras para nombrar el universo de esa dulce personita que lleva la mirada de mi amiga en los ojos. Fascinada la escucho. Pienso que es tan valiente. No sé si le digo lo suficiente, el orgullo que me da la mujer que es. Qué hermoso y es parte también de lo que a uno nos pasa como persona, ¿no? Por ahí juntarnos con nuestras amigas y todo y ver cómo van transitando distintas etapas de la vida que también nos hacen crecer a nosotros. Sí, eso es lo que pienso también. Así que sí, la verdad que la comunidad que hemos creado con nuestras amigas, esa red que tejemos y que nos ayuda a resistir también. Sí, es sostén, nos ayuda a resistir y como yo digo también, nos eleva, o sea, es como un trampolín, ¿viste? Así que también un abrazo enorme para ellas. Uno más y no jodemos más. Uno más, así en silencio y ya nos vamos a la pausa. Sí. Despacito para que no me escuche. Qué lindo es cuando la palabra circula, hay muchos mensajitos del otro lado. Ahora, después de que hagamos la pauta comercial, los voy a leer y estoy con todos ustedes, pero bueno, gracias por acompañarnos y estar y por disfrutar de la poesía también en el Día Mundial de la Poesía. Qué lindo. Bueno, voy a leer uno romántico. Bueno, y con este terminamos. De amor y también para despedir el verano que tanto amo al verano. Es febrero y atardecen los acantilados de Chapatmalal. Vos me pasás el mate, mientras tengo el corazón en las nubes, el mar en mis ojos y los pies en la arena. Guardo algunos granitos dorados en un tarro de mermelada vacío que antes tenía un poco de yerba. Acurrucados sobre la manta que mueve el viento, la tarde es dulce. Pienso
que cuando hace frío mi alma es como ese frasquito. Adentro es verano, aunque el calendario diga que ya se fue. Gracias, Maru. No tengo fotos de ese verano, tengo una amiga, Maru Chianalino, la pueden encontrar en redes como Maru Limona, y bueno, y seguramente te invitaremos en otro momento para compartir poesía, para compartir arte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Maru. Nosotros a la pausa, gracias por estar del otro lado, ya venimos y último bloque. Esto es Saludablemente, un espacio basado en el respeto, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad. Porque la salud es un derecho y el bienestar una construcción cotidiana. Saludablemente. Salud integral, posible y accesible. Continuamos en Saludablemente en este último bloque en donde nos detenemos a reflexionar sobre la salud, pero desde un lugar donde lo individual se encuentra con lo colectivo, que es la memoria. En vísperas de un 24 de marzo recibimos a una de las referentes de la Escuela de Psicología Social, Pichón Rivière, integrante del equipo directivo, María Angélica Marmet, que ya nos visitó hace algunos sábados y hoy nos volvemos a encontrar aquí en el aire. Con ella vamos a intentar ponerle palabras a todo lo que pasó y entender por qué ejercitar la memoria es, en definitiva, un acto de salud mental y de cuidado de nuestros lazos. María Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente aquí al programa. Hola Sheila, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien por aquí, con lluvia, mucha. Estaba preocupada porque digo, llueve de tal manera que no sé si se va a escuchar cuando hablemos. Se escucha bien, María Angélica, se escucha bien. Bueno. Recién venimos de hablar de la escritura como proceso de sanación, de resistencia, de la ternura, del amor. Venimos de hablar un poco de eso y no queríamos dejar pasar algo que nos marcabas vos respecto a lo que viene, que es el 24 de marzo, y que no es una fecha para olvidarnos. Y pensaba, ¿no? ¿Qué le pasa a la salud mental dentro de una sociedad cuando se intenta imponer un silencio sobre la historia? Bueno, importantísima la pregunta que haces y sí, efectivamente yo creo que tiene mucho que ver con la salud y con la salud mental en particular, el tema de conmemorar, de recordar el qué y el por qué de esa dictadura militar hace 50 años, ¿no? Cuando uno piensa en la salud mental y cuando hablábamos la otra semana en relación a cómo la psicología social la piensa, decíamos que en realidad es una forma de relación del sujeto consigo mismo y con el mundo, y que Enrique Pichón Rivière lo relacionaba con esta capacidad de construir con otros, de aprender con otros sobre cómo es el mundo en el que uno vive, cuáles son las necesidades que tenemos como personas, que tenemos como nuestros grupos de pertenencia y cuáles son las estrategias que nos podemos dar para resolver esas necesidades, ¿no? Y Pichón cuando hablaba de esto, decía además, cuando fundamentaba la concepción del hombre que en la que basa todo su marco teórico, él decía que nada hay en el sujeto que no devenga de esa relación entre los individuos, los grupos y las clases sociales. Y yo pongo hoy en perspectiva este tema específicamente, porque hablar de clases sociales indica hablar de relaciones de desigualdad que existen en el mundo que nosotros vivimos, pero que no siempre están puestas de relieve. Ajá. Entonces, cuando se habla de la dictadura y se habla de lo que pasó y se dice que hay que contar la historia completa, digo, sí, hay que contar la historia completa en términos de dejar de ocultar por qué o para qué se empleó el terror en los años 70, porque además fue un terror cualitativamente diferente a otros procesos dictatoriales que se habían instalado antes, es decir, claro, no fue cualquiera. Entonces, digo, necesitamos conocer esa historia, saber que esa lucha de intereses de clases marca el mundo en el que nosotros vivimos, el sistema en el que nosotros vivimos, que es parte esencial del desarrollo de nuestro mundo, y que por lo tanto esa lucha de intereses puede cambiar de formas, de personas, pero que hubo momentos en los que efectivamente utilizó el terror, la muerte, la desaparición y el silencio al que vos referías sobre esto, para poder
dominar una sociedad, para poder quebrar a una sociedad, y no como se sostiene o se intenta decir una guerra con otros grupos armados. No es lo mismo el terrorismo de Estado que lo que significaban en ese momento las organizaciones armadas. No es esa la razón, sino que en realidad tenía que ver con esto, con el objetivo de imponer un modelo económico que desapropiara de derechos y de logros a los sectores populares. Entonces, nosotros necesitamos recuperar esa memoria, porque eso, repito, puede cambiar de forma, de personas, etcétera, pero esa lucha sigue existiendo, y busca imponerse en distintos momentos. Bueno, venimos, Ahora, María Angélica, de una semana en donde hallaron 12 desaparecidos de la dictadura. Digo, exactamente. Vamos por ejemplo, también la desclasificación de archivos de la CIDE. Digo, se está moviendo todo en torno a esta fecha y a este suceso. Y se mueve, y que se mueva significa, por un lado, la posibilidad de reconocer que, ha visto, no es que estaban paseando por París, que se habían ido, sino que efectivamente habían sido torturados, muertos, desaparecidos. Entonces, que se encuentren, que se identifiquen sus restos, repara, le permite cerrar un espacio de profunda ambigüedad a muchas familias, pero además le sigue aportando a la sociedad datos de que efectivamente eso ocurrió. Y esto que estamos diciendo no es menor, Sheila. Vos hablabas del silenciamiento. El silenciamiento social que se impuso en ese momento sobre la existencia del desaparecido fue feroz, y fue una norma represiva que pretendió instalarse. Ahora, el tema es que mientras eso se imponía desde los medios de comunicación masivos, desde el Estado, desde el poder del Estado, por abajo, el boca a boca iba diciendo de que había gente que faltaba en las familias, de que había gente que era secuestrada de su lugar de trabajo, secuestrada de su casa, etcétera. Es decir, no era que no se podía saber, se sabía, y a la vez no se podía hablar de eso. Y no se podía hablar porque, por un lado, aparecía como que era hasta la propia posibilidad de sobrevivencia de uno, no hablar, no saber. Y por el otro lado, muchas veces se planteaba, cuando alguien preguntaba por alguien que había desaparecido, bueno, si no preguntan por él, en todo caso es garantía de que pueda salir vivo de esta. Entonces, la norma de silenciamiento que se impuso tenía que ver además con el miedo que generaban esos hechos de los que se iba sabiendo, y hechos sobre los cuales a la vez se pensaba, pero esto es fantasía, es una exageración, no puede estar pasando. Entonces, se sabía y no se sabía, se sabía y se negaba. Digo, esta es una zona de ambigüedad, una zona que promueve un grado de incertidumbre que realmente enferma. Es decir, esas son situaciones que generan enfermedad. Por eso me parece que es tan importante hablar de eso. Esa norma de silencio que se pretendió imponer se fue rompiendo de alguna manera, porque no todos quedaron sometidos a esa norma. Es decir, quienes iban sabiendo de otros familiares, de otras personas que desaparecían, se podían empezar a juntar, compartían sobre esa misma situación, se podían identificar, se apoyaban mutuamente, se podía compartir aquello que les pasaba. Bueno, eso promovía condiciones que eran muy distintas para tolerar la pérdida y la angustia y el miedo, que esto que estamos contando que le pasaba a la mayoría de la población. Mira, hay gente que podía, esto se cuenta ahora con otra distancia, pero que podían bajar de un auto en pleno obelisco de Buenos Aires a 3 personas y acribillarlas a balazos, y vos te enterabas de esto en Santa Fe por el comentario y decías, no puede ser. Es decir, es esa cuestión de que había quienes podían saber y podían compartir, y otros pensábamos, están locos, no es así, esto no puede ser. Bueno, este fue un mecanismo que se impuso sobre la sociedad y que pretendió quebrar con esa cuestión, con ese miedo, con ese terror impuesto, la posibilidad de organización, la posibilidad de que muchos se organizaran para luchar en contra de ese modelo económico que se pretendía imponer. Entonces, no es menor hablar de
cuáles eran las condiciones y por qué se impuso esto. Y después, a mí me parece que el silencio fue, si querés, el más importante, por su extensión en el tiempo, por los efectos, pero digo, Claro. la inducción a guardar silencio tuvo ese peso de tamaña importancia, pero no fue la única. No, te iba a No, preguntar, decime. en tiempos donde tenemos un mundo muy cruel o hay mucho individualismo, digo, ¿por qué marchar, por qué hacer memoria, recordar, sigue siendo una herramienta para nuestra salud de forma colectiva e individual? Creo que básicamente por esto, porque es necesario saber de la existencia de ese proceso, porque como te decía, no solo habla de un pasado, sino que habla de condiciones que se pueden volver a repetir si nosotros perdemos de vista lo que se hace, ¿no? Es decir, digo, en eso en términos generales. Después hay quienes han estado en distintas actividades que se están haciendo hoy, como por ejemplo el de intervenir con pañuelos y con nombres de todos los desaparecidos, las banderas de los muertos y desaparecidos, las banderas y demás, y cuentan, relatan de la enorme solidaridad, de la posibilidad de identificación que surge hoy y de cómo se empieza a escribir esos nombres desde otro lugar, desde un lugar de traerlos a la vida a partir de quiénes fueron, Claro. qué hacían, por qué se comprometían. Digo, me parece que hay ahí todo un esfuerzo reparador para quienes perdieron a sus familiares, pero también reparador para toda la sociedad. Y yo te decía que lo del silencio no fue lo único, y digo, es muy importante entender que a veces la información en los medios de comunicación siempre tiene un sentido, esa información, ¿no es cierto? Bueno, esa información puede ser para conocer, pero también puede ser para que te impacte emocionalmente, te sature y por lo tanto te impida pensar, ¿no? Claro, sí. Entonces, en la época de la dictadura había una inducción permanente a que la familia del desaparecido se hiciera cargo responsable de esa desaparición, ¿no? Entonces, supongo que recordarás cómo educó usted a su hijo, o sabe qué está haciendo su hijo a esta hora. Preguntas que eran dirigidas a las familias y que hoy vuelven a estar puestas. Cuando vos planteás la responsabilidad, se la planteás a aquel que es víctima de lo que está ocurriendo y no a quien realmente es el responsable, que es quien está ejerciendo el poder de lo que está ocurriendo. A eso me refiero. Vuelve a haber, con distintas modalidades, pero una intención de cargar la culpa, de silenciar aquellos aspectos sobre los que tenemos que poner a foco, tenemos que poner la lupa, conocer cómo es el mundo que vivimos para que realmente se puedan satisfacer las necesidades de las mayorías y no solo las de un pequeño sector, ¿no? María Angélica, nosotros queremos agradecerte por habernos marcado este tema para ponerlo en agenda, para charlar, para que no pase desapercibido, y gracias por el tiempo también de ayudarnos a esbozar un poco los conceptos de por qué es importante hacer memoria en un hecho tan crudo y tan violento que ocurrió un 24 de marzo y que estamos a nada, a días de que se conmemore una fecha más. Gracias. Exactamente. No, a ustedes. Y bueno, me parece que hablar de salud mental a veces es hablar también de estas cosas tan duras efectivamente que han ocurrido, no solo para recordarlo, sino para entender por qué suceden, ¿no? Me parece que ahí está el nudo, Sheila. Gracias a ustedes. Gracias, María Angélica. Que tengas un lindo sábado. Charlábamos con María Angélica Marmet, integrante de la Escuela de Psicología Social Pillón Rivière de aquí, de la ciudad capital. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Tere, que nos acompañó a pesar de la lluvia. Hoy, como siempre, acompañándote. Genial tus temas. Gracias a la gente que se comunicó durante la mañana, a la gente que también nos acompaña mediante las plataformas en YouTube, en Spotify, en redes. Estamos en todos lados. Somos Saludablemente. Chau, hasta un próximo encuentro.